dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Jehová y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Vamos a orar, hermanos. Dios eterno, gracias te damos, Padre, por este jueves que nos permites estar aquí en tu casa, y es una bendición, Padre, el poder estar aquí. Ayúdanos a valorar, Señor, cuando las puertas del templo se hablen y podemos estar aquí, como dice la Biblia, habitar los hermanos juntos, no separados, Señor, juntos en armonía. Permítenos, Señor, gozarnos en tu presencia, disfrutar de tu palabra, poder tomar buenas y sabias decisiones y salir animados, Señor, y retados al salir por estas puertas. Y si alguna carga, Señor, alguna congoja traemos en nuestros corazones, podamos venir a ti y tú nos harás descansar. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Comúnmente, hermanos, cada 10 años en nuestro país hay un censo. ¿Sí es cada 10 años, hermanos? Cada 10 años, ¿verdad? Cada 10 años en nuestro país hay un censo para saber cuántos somos, en qué condiciones vivimos, qué pensamos, qué religión profesamos, cuántos hijos tenemos, cuánto ingreso tenemos también, entre otras cosas. Y aunado a esto, hermanos, el INEGI, al hacer este censo, saben ellos hacer sus estadísticas, ¿verdad? Cada 10 años. Ahora, en la Biblia, hermanos, encontramos varios censos registrados. Por ejemplo, si me acompaña a Números, capítulo número 1, Números, capítulo número 1, ahí en sus Biblias, por favor, hermanos. Números, capítulo número 1, Números, capítulo número 1, ahí por favor en su Biblia. Y voy a leer del versículo 1 al versículo número 5. Y después nos brincamos hasta el versículo 44 al 46. Y usted me sigue con su vista, por favor, si es muy amable. Dice Números, capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Dicen las letritas negras, hermanos, de su Biblia. Si bien no son inspiradas, pero a lo mejor nos pueden dar una idea de lo que vamos a leer. Y dice: censo de Israel en Sinaí. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pudieren salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estarán con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de su padre. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros, de la tribu de Rubén, etcétera, etcétera. Y da el nombre, hermanos, del censo. Y dice el versículo 44 al 46: estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los principales de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a guerra en Israel, fueron todos los contados. ¿Cuántos? 3,550. Y luego vamos más adelante, hermanos, al capítulo 26. Hay otro censo. Números, capítulo 26, hasta el nombre del libro, Números, ¿verdad? Números, capítulo número 26, versículo número 1, hermanos, y 2, dice la Biblia: aconteció después de la mortandad, los hijos de Israel habían fornicado, hermanos, con algunas mujeres de los moabitas que no deberían, y hubo una mortandad. Dice: Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, versículo 2 dice: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y el versículo número 51 de ese mismo capítulo nos da otra vez la cantidad de estos hombres. Estos son los contados de los hijos de Israel: 601,730. Vemos, hermanos, y podemos seguir con algunos ejemplos más, pero la palabra de Dios nos registra algunos censos bíblicos en los cuales Dios le dijo a Moisés y Aarón, después ya no estaba Aarón, le dice a Moisés y a su hijo Eleazar, del sacerdote Aarón también, y hacen estos censos. Ahora, hermanos, vemos aquí en estos versículos a Dios mandando a Moisés y Aarón a censar al pueblo. Y Dios mismo, hermanos, le da instrucciones específicas de cómo hacerlo. Podemos leer que Dios le dice a Moisés:
Aarón cuenta, y de cada tribu, y esto, y de 20 arriba, y los que pueden ir a la guerra, y le da instrucciones específicas para censar al pueblo. Dios se lo mandó, y Moisés y Aarón, obedientes, se sujetaron a su voluntad y lo hicieron. Ahora, hermanos, no fue una idea de Moisés censar al pueblo porque se le ocurrió un día. Moisés, hermanos, no se levantó una mañana y dijo, voy a contar al pueblo para ver cuántos son. No, él sabía, hermanos, que al hacer un censo en el pueblo se llevaría tiempo y esfuerzo. No se podía contar, hermanos, algo que Dios dijo a Abraham. Lo sacó de su tienda y le dijo a Abraham que mirara al cielo y que contara las estrellas si las podía contar, y que así iba a ser su descendencia. Como la arena de la orilla del mar, de la playa, muchísima, ¿verdad? No fue una idea de Moisés censar al pueblo, Dios le mandó. Por lo contrario, hermanos, el rey David hizo un censo que Dios nunca le mandó, e incitado por el mismo Satanás, lo ejecutó, mandando a Joab, general del ejército, con el propósito de saber cuál era el número de la gente, y como consecuencia a esto, la ira de Jehová se encendió. Acompáñenme, hermanos, a Crónicas, por favor, ahí donde tuvimos nuestra lectura. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo número 1. Fíjense estas palabras, hermanos, de este versículo. Dice, pero Satanás. Literalmente, hermanos, el enemigo del cristiano, de David, suyo y mío, pero Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el calumniador. Satanás, hermanos, dice que se levantó contra Israel e incitó al rey David a que hiciese censo de Israel. Dios, hermanos, no le mandó a David a censar al pueblo. Dios no le dijo como a Moisés o como a Aarón, ve y censa al pueblo para ver cuántos son, para ver tu poder militar y tu fuerza para salir a la guerra. Dios no se lo mandó, sino David, hermano, incitado y tentado por Satanás, se dio y mandó a Joab, un hombre sanguinario, rudo, y mandó a censar al pueblo. Y al mismo Joab dice, oye, esto es abominable ante Dios, ¿para qué? Dios te añada 100 veces más, David, o sea, no tiene necesidad de hacer esto. Dice, pero que la voz de David pudo más que la de Joab, y fue, hermano, se tardaron más de 9 meses en censar al pueblo, dice, y los levitas y otros lugares no lo censaron porque no les agradó. Y algo bien interesante, hermanos, en el capítulo 21, versículo número 7, dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Asimismo esto desagradó a Dios. Y es lo mismo que cuando David peca con Betsabé, en el último versículo del capítulo 12 dice, pero lo que David había hecho ante los ojos de Jehová no le agradó. Y aquí lo mismo, no le agradó a Dios esto que hizo David. Y como consecuencia, hermanos, la ira de Dios se enciende. Ahora, hermanos, la ira de Dios se enciende por nuestra desobediencia. Como se encendió, hermanos, con Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10, al ofrecer fuego extraño que Dios nunca les mandó que ofreciesen, y como consecuencia murieron quemados delante de Dios. Se encendió, hermanos, la ira de Dios como con el rey Saúl al perdonar a Amalek y no destruirlo de todo, y perdonar lo mejor del botín con la excusa o el pretexto de que lo sacrificaría a su Dios cuando Dios no se lo pidió. Y dijo este versículo conocido, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en el obedecer su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que la grosura de los carneros y el prestar atención a su palabra. Dios, hermanos, no le mandó a Nadab y a Abiú a ofrecer ese fuego extraño, y ellos de su propia voluntad, intelecto, conocimiento, somos hijos del sacerdote, vamos a ofrecerlo, pero no deberían hacerlo. No estaba mal el que ofreciera, oye, quieren ofrecer a Dios algo, pero no era la manera correcta ni adecuada de hacerlo. Había, hermanos, un reglamento en ello y murieron delante de Dios. Se encendió su ira. Después, hermanos, Saúl desobedece a no destruir a Amalek y dijo, destruía niños, vacas, chivos a su rey, destruía todo. Y él, hermano, dice, no destruyó al rey, perdonó lo mejor para sacrificar a Dios. Viene Samuel y lo encara y lo amonesta, le dice, mira, ¿se complace tanto Jehová en esto? Dios no te pidió eso, te pidió la obediencia.
hubo pérdidas, hubo fallas e hizo locamente. Ahora, hermanos, en Primera de Crónicas 21, versículo número 8, mire lo que dice la Biblia. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. ¿Por qué, hermanos? Dice, porque he hecho muy locamente, hermanos. No, hermanos, al no hacer la voluntad de Dios, al no esperar en Dios, hermanos, vamos a hacer locamente nuestras vidas y haremos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, y como consecuencias pagaremos o sufriremos las consecuencias, no solamente nosotros, sino las personas que nos aman y que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, un padre o una madre que abandona el barco de su familia que Dios le ha dado, no solamente va a sufrir él, va a sufrir la esposa, los hijos de los hijos, los nietos, los papás de él, va a sufrir, hermano. ¿Por qué? Porque son un equipo. Se sufre, hermano. Si alguien de la iglesia se duele, dice, nos dolemos con él. Si alguien llora, nos lloramos con él. Si un pastor, un misionero, un evangelista, hermanos, deja su lugar, su posesión por caer en tal o cual pecado, sufre la iglesia, llora. No nos vamos solos, como David, hermanos, pecó, y ese pecado, hermanos, al hacer locamente y hacer el censo, afectó a todo el pueblo y más de 70,000 hombres murieron, hermanos. Locamente he hecho, dijo David. Al igual, hermanos, el creyente puede hacer locuras al no obedecer la palabra de Dios y hacer cosas que Él nunca nos mandó a hacer o que no nos correspondían, como a David, a Saúl, a Nadab, a Abiú y entre otros muchos. Y como consecuencia sufriremos el castigo o la disciplina de parte de Dios, porque nosotros mismos lo provocamos. Nadie nos mandó. Cuando está, hermanos, hay un perrito, ¿verdad? Ahí que en las calles o algo, y está tranquilito, en vez hay perritos mansitos, pues tú no lo corres, no te hace nada. Pero lo provocas, hermanos, y te corretea y te muerde. Tú mismo lo estás provocando, incitando al animalito. Igualmente, hermanos, nosotros con nuestras malas decisiones y con hacer locuras incitamos a Dios, hermanos, a que nos disciplina, que nos corrija por nosotros. Ahora, Dios no es malo, Dios es bueno, y aún Dios al que ama disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. Ahora, hermanos, la pregunta es esta: ¿qué había, hermanos, de pecaminosidad en el censo? La maldad del censo, hermanos, no se encontraba en el acto mismo, sino en el deseo de David de gloriarse en la gran cantidad de sus guerreros, como si la nación fuera de él y no de Dios. En el primer libro de Crónicas, hermanos, capítulo 21, versículo 1 al 7, si usted puede leer conmigo, dice la Biblia. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios, lea conmigo, versículo 1 al 7. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Jehová y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 meses más, rey, señor mío. ¿No son todos estos tus siervos de mi rey? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a Dios. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. La maldad del censo, hermanos, no se encontraba en el acto mismo, sino en el deseo de David de gloriarse en la gran cantidad de sus guerreros, de más de 1,000,000, como si la nación, hermanos, y el pueblo fuera de él y no de Dios. Y esto, hermanos, se me hace recordar al rey Nabucodonosor, que dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? David, hermanos,
no debería de gloriarse en su poder militar, sino como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. David, hermanos, no tenía por qué jactarse ni gloriarse en algo que no era suyo. Esos guerreros eran de Dios, ese pueblo era de Dios porque Él los libertó de la esclavitud de Egipto. Y David, hermanos, tal vez pensó en confiar más en el ejército que en Dios, que mandaba el ejército y peleaba las batallas él mismo. Ahora, no era el ejército que le daba las victorias a David. No era la inteligencia de David para la guerra. Era el poder, la gracia y la misericordia de Dios para con su pueblo. Pues a Dios, hermanos, no le es difícil salvar con muchos o con pocos. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿De qué sirve, hermanos, tener a 1,000,000 de personas en mi mando y que son guerreros fieros y son aferrados y son los valientes de David como Urías Eteo, el arrecio de la batalla, y teniendo a su séquito y que podemos vencer? ¿De qué sirve, hermanos, si Dios no está con nosotros? El caballo, hermanos, se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿De qué sirve, hermanos, que yo me gloríe en mi capacidad, en mi inteligencia, en mi dinero, en mi casa, en mis posesiones, en mis riquezas? Si cuando debemos de reconocer, hermanos, que si algo somos, que si algo tenemos, es la gracia de Dios en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque nos hemos adueñado de tantas cosas que no son nuestras. Se nos olvida que dice la Biblia que somos mayordomos, no somos dueños. Y David, hermanos, pareciera que se estaba apoderando y adueñando el ejército. ¿Cuántos somos? Y se gloría. Y después él entiende y dice, no, locamente hecho. Mi gloria no es en el ejército. Mi gloria es la gloria de Dios. Si algo soy, hermanos, si algo tengo, si algo hago, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. No es mi poder, no es mi gloria, no es mi majestad, no es mi intelecto, no es mi fuerza, no es mi capacidad, no es mi carro, no es mi casa, no es mi posesión o mi profesión o mi dinero que me da la victoria. Jehová, hermanos, es el que da la victoria. Nos adueñamos, hermanos, de tantas cosas como si fueran nuestras, como David con el pueblo, y se nos olvida, hermanos, que somos mayordomos y debemos ser mayordomos y administradores fieles de lo que Dios, hermanos, nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque el dueño y el Señor es Él. Y David, hermanos, al pasar el tiempo lo entendió y dijo en el Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Okay. Este pueblo que yo gobierno no es mío. Y yo reconozco que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y sí, Señor, reconozco que pueblo tuyo somos. Tú nos compraste, tú nos redimiste y somos ovejas de tu prado. Dale gloria a Dios y reconoce que todo es por Él, para Él y de Él. David, hermanos, censó al pueblo y también comenzó a poner su confianza en el ejército de Israel, en un hombre. Cuando su plena confianza debería estar puesta únicamente en Dios, el que nunca falla. La Biblia dice, hermanos, en el Salmo 118, dicen que esos versículos son el centro de la Biblia. Salmo 118, versículo 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el príncipe. David, hermanos, no podía confiar más en el ejército o en el poder militar de un pueblo que no era su pueblo que confiar en Dios. Y algunas veces, hermanos, somos tentados a confiar más en nosotros que en confiar en Dios, a confiar más en mí mismo que en confiar en Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Si bien, hermanos, el brazo de los hombres, dice un canto, es débil y es infiel, el hombre va a fallar. Yo, hermanos, le voy a fallar. Si usted confía en mí, está bien frito, hermanos, yo le voy a fallar. Si yo confío plenamente en usted, usted me va a fallar y me va a decepcionar. Pero Dios nunca, hermanos, pero nunca, nunca, nunca nos va a fallar, porque Él nunca llega tarde y Él es digno de toda nuestra confianza. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, y mejor es confiar en Jehová que confiar en el príncipe.
Si alguien, hermanos, es digno de nuestra confianza total, es aquel que está sentado en su trono de justicia. Él nunca nos fallará, nunca llegará tarde, pues los que en Él confían no serán avergonzados. ¿Alguien de aquí ha esperado, ha confiado en Dios y ha llegado tarde? ¿Le ha quedado mal? ¿No ha llegado fiel a esa cita? ¿No ha respondido puntual a esa oración? Dios no sabe fallar, hermanos. Dios permitió, hermanos, que Satanás tentara a David con el objetivo de destruir la confianza del rey en sí mismo. Ahora, hermanos, es peligroso confiar más en mí mismo o en mí que en Dios, que todo lo sabe. Es peligroso, hermanos, confiar más en mí mismo que en Dios, que todo lo sabe. Alguien dijo: no confíes ni en tu propia sombra, pues en plena oscuridad se va y te abandona. Alguien dijo: confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 16: ten cuidado de ti mismo. Mejor encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Acompáñeme al Salmos 27. Salmos 27. Salmos capítulo 20, versículo número 7, hermanos, vamos terminando. Salmos capítulo 20, versículo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Ya lo tiene, hermano? Leemos juntos, por favor, Salmos 27. Lea conmigo. Dice: estos... Qué hermoso, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos. Y mire, hermanos, que esto no es muy distanteado a la actualidad. Estos confían en la ciencia, estos confían en su dinero, estos confían en sus riquezas, estos confían en sus posesiones, estos confían más en sí mismo que en Dios y lo hacen a un lado. Son independientes hasta de Dios mismo, cuando Él mismo los creó, y estos confían en todo eso. Mas sin embargo, el contraste del cristiano, usted y yo, dice la Biblia: mas nosotros, ¿de quién, hermanos? Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a abandonar. Él se queda, hermanos, cuando todos se van, y Él es digno, hermanos, de suprema alabanza y de toda nuestra total confianza, porque Él no va a llegar tarde, hermanos. Él va a llegar. Saúl, hermanos, se desesperó porque Samuel no llegaba a ofrecer el sacrificio después de 7 días. Y él, hermano, pues yo lo hago. Hizo lo que no le correspondía hacer. Y cuando terminó de acabar el sacrificio, el holocausto y las ofrendas de paz, ya venía Samuel. Dijo: ¿qué has hecho? O sea, ya venía la bendición y por desesperado la perdiste. Mas nosotros, del nombre de Jehová, tendremos memoria. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Y sin duda Él nunca llega tarde. Si me acompaña, hermanos, a segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Es un pasaje paralelo, hermanos, al de Crónicas. Segunda de Samuel, capítulo número 24, versículo 10, hermanos, al versículo 14. Segundo libro de Samuel, hermanos, capítulo número 24, verso 10 al verso 14. Dice la palabra de Dios. Me sigue con su vista, por favor. ¿Lo tiene, hermano? Dice la Biblia: después que David hubo censado al pueblo, después de que se obstinó e hizo lo que quiso, mire, hermanos, ¿qué dice? Le pesó, le dolió, le pesó, hermano. Ay, Señor, sí hice mal. Y no está muy lejos de nuestra realidad, hermanos, cuando tomamos una mala decisión y hacemos algo que Dios ni nos mandó. Después me pesa, ay, sí, Señor, estuvo mal, perdóname. Le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, reconoció: yo he pecado. ¿Cómo, hermanos? Gravemente, por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Él conocía que tenía un Dios perdonador.
porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber y dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Y tal vez David se acordaba de José y aquel tiempo de hambre, esos 7 años de abundancia, y les dice: no. O huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y tal vez David se acordaba cuánto lo persiguió su hijo Absalón. Saúl se tuvo que esconder en cuevas. Otra vez que me persigan otros 3 meses, ya vengo de ahí. O 3 días que haya peste en tu tierra. Piensa ahora, David, y mira qué responderé al que me ha enviado. Lea el versículo 14 conmigo. Mire la respuesta de David. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son pocas, sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Encontramos, hermanos, a David reconociendo su pecado y su condición, enfrentando, hermanos, las consecuencias de él mismo y apelando a las muchas misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Si Dios le da vida y licencia mañana, sabe que algo va a pasar en nuestras vidas, que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y luego, hermanos, el otro domingo, si Dios nos permite y nos da licencia y nos permite venir a la iglesia, ese domingo las misericordias de Dios se renovaron. Y dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David siempre apela a la misericordia y al perdón de Dios. Caiga yo ahora en las manos de Jehová, porque muchas son sus misericordias. ¿Cuántos, hermanos, el día de hoy damos gracias a Dios por su misericordia? Damos gracias a Dios, hermanos, por su perdón. Damos gracias a Dios, hermanos, por Cristo Jesús que llevó nuestro pecado. En el versículo número 17, hermanos, del capítulo en que estamos, dice la Biblia, segunda libro de Samuel 24:17, dice: y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y la casa de mi padre. David, hermanos, clamó a Dios pidiendo misericordia, no para sí, sino para el pueblo. David, hermanos, todavía tenía un corazón de pastor y estaba dispuesto a recibir todo el peso del castigo sobre sí para salvar a su pueblo. David, hermanos, dice la Biblia que Dios lo tomó de detrás del redil de las ovejas. Su padre alguna vez lo mandó a llevarle quesos y tortillas y refresco a lo mejor a sus hermanos cuando iba a pelear contra Goliat, ¿se acuerda? Y sus hermanos le regañaban: ¿dónde dejas las ovejas de tu padre? Vete, vea, ¿qué estás haciendo aquí en la guerra? Eres bien chismoso, nomás vienes a ver aquí qué estamos haciendo. Y no sabían que Dios iba a usar a David para vencer al que ellos no podían vencer. David, hermanos, decía que cuando venía el león o el oso, él salía y lo atacaba. Y si había arrebatado algo la presa, dice, fíjese, hermano, para pelear con un oso, David, yo creo que era un hombre fuerte. David, hermanos, de rey baja como: antes de rey fui pastor, y estas ovejas que hicieron cuando yo hice el mal. Dice: venga sobre mí el mal y la casa de mi padre, pero estos que hicieron, yo fui el mal. Y eso nos hace ver, hermanos, que algunas ocasiones gente, sin deberla ni temerla por nuestras malas decisiones e incitados por el mal, y cuando actuamos de una manera incorrecta, podemos afectar a otras gentes. Eva pecó, le ofreció a Adán, y hasta el día de hoy pagamos las consecuencias. Acán pecó y su esposa y sus hijos murieron apedreados y quemados, afectó a otros.
Y así es, hermano. Algunas veces yo cuando era joven pensaba, papá, si me matan a mí, que me maten. Si me van a meter en el penal del Topo Chico, que me manden, ahí soy yo. Y ahorita me doy cuenta que no, nomás era yo. Hacía sufrir a mis padres y a las personas que me amaban. Igual David dice, yo pequé, yo hice mal. Esto me recuerda, hermanos, o ilustra también al buen pastor que su vida dio por las ovejas, al príncipe de los pastores, que su nombre es Jesucristo, que a su vez fue un cordero también que fue llevado al matadero y que nunca hizo pecado, pero que por nosotros se hizo pecado y murió para reconciliarnos con su Padre si creemos y depositamos nuestra fe en Él. Dice Tito, hermanos, 3:5, si me acompaña por favor. Tito 3:5. Tito, hermanos, capítulo número 3, versículo número 5. Tito, hermanos, capítulo 3, versículo 5. Lea conmigo, por favor. Dice la Biblia que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Hasta ahí, hermanos, dice que Dios no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y aunque hubiésemos hecho alguna obra de justicia, la Biblia dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. No me salvó Dios por mis muchas justicias. David, hermanos, Daniel, cuando confesaba el pecado del pueblo, lloraba, dijo, no voy a ti confiando en mis propias justicias, sino confiando en tus muchas misericordias. Y aquí, hermanos, dice la Biblia, Pablo le escribe a Timoteo, Dios no nos salvó, Timoteo, no se te olvide, no nos salvó por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, a la cual apeló David, porque muchas son sus misericordias. A tal grado que en la Biblia, hermanos, para concluir, le invito a ponerse en pie y a buscar el Salmo 136. Salmos capítulo 136. Este salmo, hermanos, honra y glorifica y exalta la misericordia de Dios. Salmo 136. Vamos a leer este salmo, hermanos, para concluir. Salmos capítulo 136. Leemos juntos, hermanos, son 26 versículos. Miren nomás lo precioso de la palabra de Dios. Salmo 136, vamos a leer juntos, hermano, ¿lo tiene? Lea conmigo, por favor. La Biblia dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que divide el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque grande es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia.
misericordia en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Caiga yo en las manos de Jehová, porque muchas son sus misericordias. Aprendamos a darle gloria a Dios, a confiar siempre en Él y agradecer cada día, porque para siempre es su misericordia. Dios bendito, en esta hora, Padre, te damos las gracias, porque para siempre es tu misericordia. Dice aquel salmo, Señor, que no nos has pagado conforme a nuestros pecados, conforme a nuestros errores, porque te acuerdas de nuestra condición, te acuerdas que somos polvo, te acuerdas que somos un soplo que va y ya no vuelve, Señor. Te acuerdas que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos un día. Pero también creemos, Señor, que como nos salvaste por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, como creímos en ti, aunque estemos muertos, viviremos, porque tú nos has regalado vida eterna, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Tal vez el día de hoy, Señor, hemos hecho como David locamente, o como Saúl. Hemos tomado malas decisiones que hasta el día de hoy nos han afectado a nosotros y a nuestra familia. Pero Padre, apelamos a tus muchas misericordias, reconociendo nuestro pecado, pidiéndote perdón y pidiéndote restauración de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestra relación personal contigo. Ayúdanos, Señor, a no creernos dueños, porque tú eres el dueño de todo, a ser fieles mayordomos de todo lo que nos has prestado, porque un día, Señor, estaremos delante de ti y te daremos cuentas. ¿Y qué cuentas te daremos, Señor? Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. Porque el día de hoy, Señor, hermanos, no agradece a Dios de corazón por su misericordia, que es eterna, que es bendita, que es nueva cada mañana y no nos consume y no nos da lo que merecemos. ¿Por qué no habla con Dios, hermano? Y Señor, perdóname si he desechado, he ignorado o no he valorado tu misericordia, tu perdón, tu amor. Señor, tú has sido tan bueno conmigo y yo te he fallado. Ayúdame. En ti encuentro perdón. En ti encuentra paz mi corazón. En ti me refugio, Padre. Porque aunque afligido y necesitado que yo esté, tú siempre piensas en mí. Tú eres mi fiel ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué no habla con Dios, hermano? ¿Por qué no dobla su rodilla, su corazón, su voluntad a Él? Dile, Señor, gracias de corazón. Gracias, porque tú fuiste en quien en nuestro abatimiento, dice, se acordó de nosotros. Tal vez todos me olvidaron, Padre. Nadie me visitó, nadie me recordó, nadie me llamó, pero tú sí te acordaste de mí, porque para siempre es tu misericordia. Agradezcamos a Dios, hermano. Démosle la gloria que Él se merece y confiemos siempre en Él, porque Él es digno de toda nuestra confianza, y dejemos de confiar más en nosotros mismos. Hable con Dios. Póngase a cuentas con Él. Y en un momento yo me voy a unir a oración, en una sola oración con usted.
Dios bendito, una vez más, Señor, seguimos aquí delante de tu presencia, dándote las gracias por lo bueno y misericordioso que has sido con nosotros. Ayúdanos, Señor, a echar mano de tu gracia, de tu misericordia, para poder ser de bendición a otros. Gracias por ser fiel. En Cristo damos gracias y pedimos estas cosas. Amén y amén, Señor.